Vamos a revisar lo que es el uso de las tablas de vapor, que tienen una amplia aplicación en temas de termodinámica. Las vamos a estar ocupando para resolver problemas principalmente de ciclos de vapor y ciclos combinados y para ciclos de refrigeración. El libro en el que nos vamos a basar para resolver los ejercicios y del cual vamos a tomar las tablas de vapor para explicarlas es el libro de termodinámica de Yunus Asengel, la 7ª edición. Bien, es importante que ubiquemos que este tipo de tablas lo podemos encontrar en unidades del sistema inglés o en unidades del sistema inglés o unidades del sistema internacional. ¿Okay? También podemos encontrarlas en algún otro tipo de unidades, pero las más comunes son en el sistema inglés y en el sistema internacional. Podemos identificar 4 diferentes tablas principalmente. Vamos a comenzar con la que es de agua saturada. ¿Okay? Esta la podemos encontrar a su vez en una que inicia con temperatura en la primera columna, que es una tabla de temperatura, o la misma tabla que nos da datos para líquido saturado, que es una tabla que empieza con datos de presión, ¿sí? Aquí comenzamos con datos de temperatura y aquí comenzamos con datos de presión. La información que tenemos es la misma. Lo mismo para unidades del sistema internacional o para unidades del sistema inglés, ¿sí? Podemos encontrar esta tabla iniciando con temperatura o con presión. Bien, las propiedades que vamos a identificar en estas tablas son volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. ¿Okay? Lo que podemos observar que para estas propiedades, bueno, excepto el volumen específico, encontramos la letra con la que representamos la propiedad que estamos buscando con un subíndice, ¿sí? En el caso de energía interna, entalpía y entropía encontramos 3 columnas para la misma propiedad. Para el volumen específico podemos ver que lo podemos identificar con una V, para la energía interna con una U, la entalpía con una H y la entropía con una S, todos ellos minúsculas, ¿ok? Pero vemos también que encontramos un subíndice F, un subíndice G y en algunos casos un subíndice FG. ¿Qué es lo que nos quieren decir estos subíndices? El subíndice F nos dice que las propiedades que están registradas en esta tabla son únicamente para la fase líquida. Es decir, todas las propiedades con subíndice F son para la fase líquida. Por el contrario, todas aquellas columnas que tengan un subíndice G nos indican que esta propiedad es únicamente para la fase vapor. ¿Okay? Y esta columna que vemos aquí intermedia para lo que es el caso de la energía interna, entalpía y entropía, nos dice que este valor no es más que la diferencia entre el valor que se registra en la fase vapor y el valor en la fase líquida. Si hacemos la resta de este valor y este valor, vamos a obtener el valor de este punto intermedio, y esto es para todas las propiedades. Bien, esta es la primera tabla y es la que vamos a estar utilizando más en la mayoría de los ejercicios, ¿no? Y también encontramos este otro tipo de tabla para ciclos de potencia, también muy importante, que es la de agua sobrecalentada, ¿no? O vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, a diferencia de la tabla anterior, vamos a regresar para recapitular aquí en esta tabla. En esta tabla, únicamente con que tengamos ya sea la temperatura o la presión, podemos identificar todas las demás propiedades, ¿sí?
Por ejemplo, si aquí tuviéramos la presión de operación de 1 kilopascal, entonces vamos a identificar con esa presión las propiedades de la fase líquida, de la fase gas o de una mezcla cuando se requiera, ¿ok? Aquí se requiere únicamente una propiedad. A diferencia de esta tabla, que es para vapor sobrecalentado, necesitamos al menos dos propiedades. Sería de manera obligada la presión, que encontramos tabulada en los encabezados de cada recuadro, ¿sí? Y necesitamos cualquier otra propiedad. Esta otra propiedad puede ser temperatura, puede ser volumen específico, energía interna, entalpía o entropía. Una vez conocida la presión y conocida cualquiera de las propiedades mencionadas, pues ubicamos esa propiedad y todas las demás propiedades van a quedar dadas por default al conocer esas propiedades. No es lo mismo tanto para el sistema inglés que para el sistema internacional, ¿no? Sistema inglés utilizamos BTUs, libra masa, sistema internacional kilojoules kilogramo, sistema inglés utilizamos pies cúbicos, sistema internacional utilizamos metros cúbicos. ¿Ok? Entonces, continuando, encontramos también otra tabla que es de la misma estructura que la anterior, solo que esta nos indica que es para cuando estamos trabajando con un líquido comprimido. Y sería lo mismo que en el caso anterior. Aplicamos la presión y cualquier otra propiedad que tengamos, incluyendo la temperatura, y en base a eso podemos definir las propiedades que estemos requiriendo. Bien, para poder determinar qué tabla, ok, bueno, aquí encontramos una tabla adicional que es para el hielo saturado. Entonces este sería del tipo de agua saturada, y de la misma forma aquí requerimos únicamente temperatura o presión y podemos determinar lo mismo: volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Para poder determinar qué tipo de tabla vamos a utilizar, es muy importante que nos auxiliemos de diagramas de este tipo. Pueden ser temperatura, entropía, ¿sí? Como es el caso que tenemos aquí. Puede ser temperatura, entalpía, presión, volumen, cualquier otro diagrama, ¿no? Lo importante de estos diagramas es identificar si estamos en una región de líquido comprimido, ¿sí? En una región de vapor sobrecalentado, si estamos en una región de una mezcla de líquido-vapor saturado, si estamos sobre la línea del líquido saturado o sobre la línea de vapor saturado. ¿Ok? A ver, vamos a tratar de explicar este diagrama. Y bien, aquí vemos que se forma una campana del tipo gaussiana. Lo que podemos ver aquí, esta línea azul, es la línea que se conoce como líquido saturado. Entonces, para el caso del punto 1, la tabla que estaríamos utilizando sería la del líquido saturado. La línea en color rojo se conoce como línea de vapor saturado, ¿ok? Y si estuviéramos buscando, por ejemplo, las propiedades del punto número 2, tendríamos que ir también a la tabla del líquido saturado y seleccionar todas aquellas propiedades que tengan un subíndice G. Para el caso del líquido, todas las que tengan un subíndice F. ¿Ok? Si estamos en la región que está a la derecha de la línea de vapor saturado, estaríamos entonces en lo que se conoce como la región de vapor sobrecalentado, lo que es el caso del punto 4. Entonces, para esto tendríamos que ir a la tabla de vapor sobrecalentado, definir una presión, alguna de las otras propiedades, y en base a ello determinar las propiedades del punto número 4. Sería un caso parecido para el punto número 3. Si recuerdan, tiene la misma estructura
las tablas de líquido comprimido que las de vapor sobrecalentado. Entonces, lo mismo, definimos presión y alguna otra propiedad y podemos entonces determinar las propiedades en el punto 3. ¿Okay? Las de región del hielo, bueno, para nuestro caso no las vamos a utilizar, pero se utilizarían de manera similar que las de vapor saturado. Entonces, en este diagrama ya identificamos la línea del líquido saturado, que es esta línea de color azul, la línea de color rojo que tenemos aquí, que es la línea de vapor saturado. Tenemos la región de vapor sobrecalentado, que es de la línea roja hacia la derecha, y tenemos la región del líquido comprimido, que es de la línea azul hacia el lado izquierdo. ¿Okay? Tenemos también esta región, que se conoce como región crítica, y bueno, este punto que divide la línea del líquido saturado y la de vapor saturado, que se conoce como punto crítico, ¿no? Entonces, para el caso de la región crítica, las tablas que vamos a ver no aplican. Se requieren otro tipo de consideraciones para poder hacer algunos cálculos y estimaciones dentro de esta región. Bien, nos falta definir cómo calcular las propiedades en esta región, en la región de una mezcla líquido-vapor saturado, ¿okay? Que sería el caso para el punto número 5. Entonces aquí debemos introducir una nueva propiedad que vamos a definir como la calidad de vapor. Es decir, esta calidad de vapor es la masa de vapor entre la masa total que tengamos, ¿sí? Esta masa total incluye la masa del vapor saturado y la masa del líquido saturado. Es importante que conozcamos que esta propiedad, calidad de vapor, sobre la línea azul vale 0, es decir, el punto 1, la calidad de vapor es 0. Y sobre la línea roja, esta vale 1, ¿sí? Entonces aquí la calidad de vapor en el punto 2 es 1. Y bueno, esta propiedad pues no hace ningún sentido más allá de la línea roja. En la región de vapor sobrecalentado, pues si quisiéramos determinar la calidad de vapor, pues no haría ningún sentido porque tenemos puro vapor y para el caso pues iría de 1. Y en el caso del líquido comprimido pues también tenemos puro líquido y ese valor de esta propiedad pues sería 0. Y bueno, esta calidad de vapor, ¿para qué nos va a servir? Para determinar las propiedades promediadas en toda esta región, ¿no? Toda la región que está bajo la campana vamos a requerir de la calidad de vapor para luego entonces poder determinar las propiedades intensivas promedio de la mezcla que tengamos, ¿ok? Digamos, esta Y que tenemos aquí puede ser cualquier propiedad intensiva. Esta sería la propiedad intensiva en la fase líquida, es decir, sobre esta línea azul, la propiedad en el punto 1, ¿sí? Es decir, si aquí alargáramos si tuviéramos este punto 5, esta F, este valor de esa propiedad sería en este punto, ¿sí? Y este valor Fg sería la diferencia entre este punto, la diferencia entre el valor de la propiedad en la línea de vapor saturado y la línea de líquido saturado, ¿sí? Este sería el valor de Fg que ya mencionamos y esta sería la calidad de vapor. De esta manera podríamos determinar las propiedades intensivas que tenemos ahí, que es volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. ¿Okay? Entonces, para que quede más claro, vamos a ver ejemplos de aplicación de estos casos. Bueno, algo importante que hay que mencionar de este diagrama, estas líneas verdes se conocen como isobaras, es decir, que la presión en cualquier punto de la línea verde va a ser la misma, ¿sí? Entonces en esta región la presión es la misma y aquí, aunque esta línea pareciera que incrementa, es lo mismo para este caso, la presión sigue siendo la misma, ¿eh? Entonces, con los ejemplos que vamos a ver a continuación, esto
que va a quedar más claro. Entonces, imaginemos que en el punto número 20, en el punto número 1 tenemos una temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí? Es decir, en este punto número 1 tenemos esta condición, 20 grados centígrados. Estamos en la línea del líquido saturado, ¿ok? Entonces vamos a ocupar las tablas de líquido saturado. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar 20 grados centígrados. Aquí los tenemos. Entonces de allí nos vamos y encontramos que para esa línea, para ese punto, la presión de saturación es de 2.3392. Para las propiedades, para el caso de volumen específico, tenemos dos columnas, ¿sí? Esta y esta columna. Pero la que nos interesa, como estamos sobre la línea del líquido saturado, pues es la que tiene el subíndice F. Entonces nuestro valor sería este, para el volumen específico. Para la energía interna, lo mismo, tenemos tres columnas, pero la que nos interesa es esta, que sería este valor. Para la entalpía nos interesa esta, tomamos este valor, y para la entropía tomamos este valor. Tomamos todos aquellos que tengan su índice F porque estamos sobre la línea del líquido saturado. Si bien es 0.001002, 83.91.3, y bien, esos son los datos que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, cuando estamos sobre la línea del líquido saturado es muy sencillo, conociendo presión o temperatura, podemos determinar las demás propiedades. En el siguiente ejemplo, que es para el punto 2, tenemos aquí. Entonces, dijimos que esta línea verde era una isobara. Entonces, tenemos que esta línea nos indica una presión de 5 hepsías. Entonces, la presión de 5 hepsías es la misma aquí, es la misma en algún punto intermedio y es la misma en cualquier otro punto de acá. Y, por supuesto, es el punto 2 tiene una presión de 5 hepsías. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí está en el sistema inglés, vamos a ir a la tabla de líquido saturado, también es líquido saturado, y vamos a buscar en el sistema inglés, en la tabla que comienza por presión. En la anterior buscamos en la tabla que comenzaba con temperatura, aquí vamos a empezar en la que está iniciando con presión. ¿Ok? Entonces, esta tabla ubicamos las 5 hepsías y tenemos lo mismo. Tenemos 2 columnas y 3 columnas para algunas propiedades. Y en este caso, la que nos interesa, como estamos en el punto 2, que está sobre la línea de vapor saturado, entonces los datos de interés son los que tienen un subíndice G únicamente, ¿sí? Que serían este y este. Pues de aquí seleccionamos todos esos valores con subíndice G y son los que tenemos aquí, ¿sí? Entonces únicamente hay que ubicar en la tabla de líquido saturado qué valor nos interesa. Si estamos sobre la línea de líquido saturado, subíndice F, sobre la línea de vapor saturado, subíndice G, ¿sí? Como lo hicimos en este caso. Entonces, si bien es bastante sencillo, entonces pasemos a un ejemplo para lo que es el punto 4. En este punto estamos en la región de vapor sobrecalentado, entonces necesitamos tablas de vapor sobrecalentado. Y nos dice, si bien recuerdan, dijimos que necesitamos ubicar dos datos en esta región, ¿sí? Ya sea
que ubiquemos la presión y alguna otra de las propiedades. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que tenemos una presión de 0.8 megapascales y un valor de la energía interna de 4686.1 kilojoules kilogramos. Entonces vamos a ir a esta tabla, que es la de vapor sobrecalentado. Ubicamos la presión, 0.8 megapascales, aquí la tenemos, y el valor de, dijimos, valor de la energía interna, ¿sí? Entonces ya tenemos ese valor aquí. Y por tanto, pues las propiedades que requerimos, pues son todas estas propiedades. Que tengamos sobre esta línea, ¿ok? Entonces, a este valor de presión y energía interna, pues el valor de volumen específico sería este, el valor de la entalpía este, el valor de la entalpía es este. Y algo importante, este valor que está entre paréntesis, que se tiene aquí, pues corresponde al valor de la temperatura de saturación, ¿sí? Es decir, todos estos puntos les correspondería esta temperatura de saturación. Y para nuestro caso, pues la temperatura de saturación sería esta. Bueno, la de saturación es esta y esta sería la temperatura a la que estamos operando, ¿no? Pero como vemos en este diagrama, esta temperatura es cuando va de manera horizontal, como en esta sección, el valor de temperatura pues es el mismo, ¿sí? En todos esos puntos. Entonces el punto 4, pues su temperatura de saturación, la temperatura de saturación sería la misma que la temperatura de operación, ¿ok? Entonces pasemos a un ejemplo para líquido comprimido, que para el caso es el mismo procedimiento. Necesitamos al menos dos propiedades. Vamos a suponer que tenemos una presión de 1000 hepsias y en este caso vamos a suponer un volumen específico de 0.020368 pies cúbicos por libra masa. Entonces aquí estamos en el sistema inglés. Vamos a las tablas del sistema inglés, buscamos una presión de 1000 hepsias. Sí, aquí tenemos esa presión, 1000 hepsias. La temperatura de saturación para esta presión es de 544.65 Fahrenheit, pero a un volumen específico de 0.02368 sería un valor de 500 grados Fahrenheit, ¿ok? Y pues la energía interna, la entalpía y la entropía, pues la sacamos de estas columnas, ¿no? Las que están de manera alineadas, de manera horizontal, con el volumen específico, que es la propiedad de la cual nos estamos auxiliando, ¿ok? Bien, entonces esos casos son relativamente sencillos. Donde se llega a complicar un poco, pero pues tampoco, una vez entendiendo cómo buscar los datos, es muy sencillo calcularlo. Entonces, cuando estamos dentro de la región de mezcla líquido-vapor saturado, vamos a utilizar lo que es la calidad de vapor. Y como ya dijimos anteriormente, vamos a utilizar valores promediados para las propiedades intensivas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que este punto está a 50 grados centígrados. ¿Y qué tabla vamos a utilizar? Vamos a utilizar
la tabla de líquido saturado, ¿sí? Que es esta que tenemos aquí. Entonces, vamos a buscar, en este caso tenemos la temperatura, vamos a irnos a la tabla que empieza con temperatura, aquí está, para el líquido saturado, y como ya tenemos los 50 grados centígrados, los posicionamos aquí. Los datos que vamos a requerir son los que nos indican estas fórmulas. El valor de la propiedad sobre la línea del líquido saturado, ¿sí? Es decir, vamos a necesitar el valor de cada una de estas propiedades en este punto, ¿ok? Que sería sobre la línea del líquido saturado. Entonces nos vamos a esta tabla y a 50 grados centígrados, tomamos todos esos datos de esas propiedades para líquido saturado, ¿ok? Que son estos que ya tenemos acá, .001012, 209.33, 209.34 y .7038, ¿ok? Para cada una de las propiedades. Después necesitamos la calidad de vapor, igual para todas las propiedades, ¿sí? Esa pues es constante, es la misma, .45 para todos los casos. Y después nos pide la diferencia entre el valor de la propiedad que estemos buscando, ¿sí? Y la diferencia entre la propiedad que estamos buscando, que sería en este punto y en este punto, ¿sí? Que están a la misma altura. Entonces, para el caso del volumen específico, si nos vamos a esta tabla, encontramos que no tenemos tabulada la diferencia entre este valor y este valor, ¿no? Porque es muy pequeña. Entonces, como a fin de ejemplificarlo, pues tomamos la diferencia de este valor con este valor y nos va a dar esto, ¿no? 12.024988. ¿Sí? Para el caso de la energía interna, entalpía y entropía, es la diferencia entre el valor de la propiedad en la fase vapor y en la fase líquida, ya lo tenemos tabulado, ¿sí? Que son estos valores intermedios. Entonces, lo único que vamos a hacer es tomar el valor que corresponde a 50 grados centígrados para cada una de las propiedades y lo vamos a sustituir en esta fórmula, ¿sí? Entonces aquí estos ya están tabulados, este lo obtuvimos por diferencia y pues no queda más que resolver esta sumatoria, este valor más la suma del producto de estas dos propiedades. Y de esta manera obtenemos lo que son los valores de las propiedades en cualquier punto de la región de la mezcla del líquido vapor saturado, ¿sí? Es decir, dentro de toda la campana, cualquier valor en cualquier punto de esta campana, vamos a requerir estas fórmulas.